¿Cómo están? Yo soy Vicky. La propuesta de hoy es este suéter mundialista con los colores de Argentina, que lo pueden hacer con los colores de su país o liso. Ahí les muestro cómo queda. Es un modelo fácil, todo derechito, no tiene terminaciones, ideal para principiantes. Les preparamos un combo que ya está cargado en nuestra tienda online, que tiene 3 madejitas de celeste, 2 de blanco y 1 de amarillo. Esto es una cantidad suficiente como para hacer un talle súper grande incluso de hombre, y les va a sobrar como para otras cositas, o si no pueden pedir las madejas sueltas. A mí me alcanzó con 2 celeste, 1 blanca y 1 amarilla. Así que tienen las dos opciones en la tienda online. El enlace es www.hiladosmalen.com.ar. Pueden entrar desde la descripción del video. Acá les muestro un poquito de nuestra tienda física que está en Mar del Plata y hacemos envíos a todo el país. Con agujas de 6 milímetros y el hilado acrílico semigrueso vamos a colocar 80 puntos. La cantidad de puntos depende del grosor del hilado que ustedes elijan y también por supuesto del talle. Pero este es un modelo súper descontracturado, holgado, es un modelo oversize. Estos 80 puntos les voy a mostrar a cuánto equivalen en centímetros, pero fácilmente lo puede usar una persona de talle S como soy yo o una persona de talle L. Fíjense todo lo que tiene de ancho, casi 70 centímetros de ancho. Se adapta a cualquier talle. Si a ustedes les parece poco 70 centímetros porque quieren algo todavía más grande, ponen algunos puntitos más, o si lo quieren hacer para una nena chiquita, por ejemplo, si ponen la mitad de puntos, estos serían 40 puntos, serían 35 centímetros, casi 40 centímetros para una nena chiquitita, por ejemplo, de 3-4 años. Lo van viendo. Este video es también, así como el suéter, un video descontracturado, sin mucho detalle de regla de 3 simple, de cómo calcular los puntos. Eso lo he dejado en un montón de videos anteriores, por ejemplo, el suéter cebra, pueden mirar si quieren ese tipo de cálculos de puntos. Pero en este video directamente vamos a colocar 80 puntos y vamos a comenzar a tejer en jersey. Siempre les sugiero dejar una colita larga para colocar los puntos y para que les quede para coser. Así que ahí vamos entonces a colocar 80 puntos. Una vez que tenemos los 80 puntos, vamos a tejer en jersey, que es todas las hileras impares. Por ejemplo, esta es la hilera número 1, es impar, se teje punto derecho. Todos los puntos se tejen igual, derecho. Acá tengo un poco apretadito porque es la primera hilera y a mí me gusta que queden así. La postura de puntos cuesta tejer la primera hilera, pero queda lindo. Ahí, entonces, todos los puntos los vamos a tejer derecho en las hileras impares. Muy bien, ya tengo la primera hilera, ahora voy a la segunda y todas las siguientes hileras que sean pares vamos a tejer punto revés. ¿Ven que se ve ahí esa especie de ondita? Ese es el revés del tejido y ahí vamos a tejer para arriba punto revés. ¿Ven? Tomamos el punto de abajo hacia arriba y tejemos revés. Esto se llama punto jersey. Las hileras impares se teje punto derecho y las hileras pares todo punto revés. Ahí está. Fíjense que esta es la hilera del derecho, se ve como una especie de espiguita, y en las hileras del revés se ve esta ondita. Cuando ustedes vean el derecho, tienen que tejer punto derecho. Y cuando vean el revés, que es esta ondita, tienen que tejer punto revés. Eso es jersey. Y vamos a hacerlo la cantidad de centímetros que ustedes quieran.
yo calculé que estos centímetros de celeste sea más o menos la misma cantidad que la que está acá arriba, para que me quede parejo, y de blanco calculé la mitad más el amarillito, ¿no? Entonces tengo de largo total, vamos a ver, el celeste mide más o menos 20 centímetros. El blanco, ven, más o menos 10 centímetros. Yo quería que fuera más o menos la mitad. Un pedacito de amarillito, que son 4 hileras. Otra vez el blanco y el celeste. Entonces, en total tenemos 20 más 20, 40, 50, 60, más o menos 64 centímetros de largo total. Eso es a gusto de ustedes, por supuesto. Yo ahora les voy a mostrar, voy a seguir tejiendo, voy a llegar hasta acá y les voy a mostrar cómo cambio de color, pero es muy sencillo. Antes de continuar, te invito a que te suscribas al canal para no perderte nada. Es totalmente gratis y vas a poder disfrutar de más de 300 tutoriales completos. Voy avanzando con mi tejido y les voy a mostrar cómo hacer el cambio de color porque es realmente muy fácil. Sé que si nunca lo hicieron se imaginan que es algo complicado y realmente es muy sencillo. Acá terminé la parte que quiero hacer blanca, entonces directamente corto el hilo blanco. Lo saco, agarro el celeste y voy a empezar a tejer con este color. Pueden hacerlo así como yo, directamente empezar a tejer sosteniendo con el pulgar para que no se les mueva, o pueden hacerle un nudito acá, pero realmente no es necesario porque se puede tejer así sin problema. Esperen que me voy a sentar. Ahí se puede tejer con el hilo así sueltito. Comienzan a tejer normalmente con el color nuevo. ¿Ven? Acá les va a quedar flojo porque no le hice nudito, pero después en la siguiente hilera lo acomodan. Y ya está el cambio de color. Es más fácil imposible, es hacer lo mismo que vienen haciendo, nada más que con una lana nueva. Después, cuando se hacen las costuras, estos hilitos se esconden entre la costura. Acá tengo más de los otros colores, ¿ven? Eso lo vamos a esconder cuando cosemos los laterales del suéter. Es muy sencillo, no tiene ninguna dificultad. Solamente cambian el hilo y listo. Cuando llega el momento de cerrar los puntos, es muy sencillo. Tejemos el primer punto, el segundo punto y el que está atrás va a pasar por arriba del que está adelante, así, y lo va a trabar. Tejemos otro y hacemos lo mismo. El que está atrás envuelve al que está adelante. Así cerramos todos los puntitos y vamos a coser la espalda con la delantera. Acá tengo el último puntito en la aguja y lo que van a hacer para trabar es pasar el ovillo por adentro y listo. Ahí ya queda todo cerrado. Ahora, como les decía, vamos a coser la espalda con la delantera. Ambas partes las vamos a poner del derecho, así tal cual como va a quedar cuando esté terminado. Por ejemplo, este lo doy vuelta, así, y le pongo arriba la otra parte. ¿Cómo va a quedar? Así. Revés con revés y las dos me quedan al derecho, tal cual como va a quedar la prenda cuando la usemos. Y ahí vamos a coser el hombro de un lado y el hombro del otro lado. ¿Cuánto vamos a coser? La pregunta del millón. Tienen que dejar un hueco acá en el medio para que pase la cabeza. Si es para un nene chiquitito van a dejar menos. Si es para ustedes, lo ideal es que se lo vayan probando a ver cómo les gusta que quede. No hay una medida exacta. Más o menos 27 centímetros, 30 centímetros, pero
Es muy sencillo. Cosan todo lo que no sea el agujero para que pase la cabeza. Les voy a mostrar cómo me gusta coser a mí, pero por supuesto que cada uno lo hace como le gusta, como le queda más cómodo. Yo enhebro la aguja de coser acá con el hilito que me quedó. Después voy tomando un puntito. ¿Ven que tiene dos orejitas el punto que son las del cierre? Esas trato de que queden para adentro. Entonces paso por atrás y tomo el puntito así por debajo de esas dos orejitas. Y lo mismo voy a hacer al otro lado, igual. Paso por debajo de esas dos orejitas y tomo el punto así. Repito todo el tiempo lo mismo. Voy a un lado y al otro. Y así queda una costura invisible. Ahí les voy a mostrar cómo se ve. ¿Ven? Queda súper lisito. Voy tomando un puntito de cada lado y cosen entonces lo que ustedes quieran, dejando el hueco para el cuello, para la cabeza. Y para coser el lateral vamos a hacer lo mismo. Usamos el hilito que sobró cuando colocamos los puntos y pasamos por atrás del primer nudito del otro lado. Ahí. En este caso, lo que tenemos que tomar es una hilera de un lado, una hilera del otro, porque estamos en esta posición. No es un punto, sino una hilera. Así que nos metemos por adentro y agarramos esto. ¿Ven? La parte de adentro. Ahí. Y vamos al otro lado y hacemos lo mismo. Adentro de la hilera. De un lado y del otro. A medida que vamos avanzando se va haciendo más claro, más fácil. Siempre el primero es más difícil verlo. ¿Ven? Ahí se ve claramente. Nos metemos por adentro y sacamos una hilera. Del otro lado igual. Y así vamos haciendo todo el lateral. Voy a avanzar un poquito para mostrarles qué bien se ve. Miren que no me quiero saltar un punto. Ahí. Miren qué bueno queda. Casi no se nota. Así vamos cosiendo entonces todo hasta dejar el hueco para la manga, más o menos 18 centímetros, entre 15 y 18 centímetros según el diámetro del brazo de ustedes y según hasta dónde les caiga también el suéter, porque este es bien oversize, así que llega hasta más o menos la mitad del brazo. Eso vayan viéndolo, pero más o menos entre 18 y 16 centímetros. Toda la parte celeste seguro lo voy a dejar yo sin coser. Cuando les toque el otro color no se preocupen porque no se ve esta costura, Ustedes pican adentro del punto y queda la hebrita celeste queda escondida. ¿Ven? No se nota. Así que siguen con el mismo color sin problema. ¿Ven que no se nota? Para nada. Para hacer las mangas lo que hice fue colocar 42 puntos, que equivale más o menos a 32 centímetros. Y tejí derechito, 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 todo en color celeste hasta llegar al largo de mi muñeca. Ustedes tienen que colocárselo donde termina la parte del cuerpo y medir hasta donde quieren que quede de largo. Yo tengo los brazos bastante largos, esto tiene alrededor de 42 centímetros. Pero bueno, lo ideal es que lo hagan a la medida de ustedes. Y ahora cierro los puntitos y vamos a coserla al cuerpo. Así les muestro cómo la coso. Enhebro la aguja y
Del derecho, como siempre venimos cosiendo hasta ahora, vamos a hacer lo mismo que hicimos para coser los laterales del cuerpo. Tomamos una hilera por adentro del puntito y vamos al otro lado y hacemos lo mismo. Una hilera, ahí. Exactamente igual que el cuerpo. Una hilera y del otro lado otra hilera. Bueno, voy a coser entonces todo hasta llegar acá arriba y les muestro cómo unirla al cuerpo. Bien, ahora vamos a unir entonces el cuerpo con la manga. Esta es la costura que recién acabo de hacer. Voy a enhebrar la agujita para ahora coserla al cuerpo. Dejamos la costura esa para abajo y marcamos la mitad de la manga de arriba, la vamos a fijar a la costura del hombro. Ahí. Eso nos va a ayudar con un marcador o con lo que tengan, nos va a ayudar a que no se mueva la manga en la costura. Entonces ahí mitad de hombro, en el hombro y la mitad de la manga. Y de esta forma ya sabemos cómo tiene que quedar la posición final. Voy a comenzar a coser acá en la parte celeste y vamos a ir tomando un punto de este lado. Fíjense que de este lado tengo la manga en este sentido horizontal y acá tengo la hilera. Lo que tengo que ir tomando es una hilera. Es una combinación de la costura que hicimos al costado y en los hombros, porque de un lado tomo un punto y del otro lado tomo una hilera. Un puntito en la manga, ahí, una hilera en lo que sería el cuerpo. Y lo voy haciendo toda la vueltita. El marcador me ayuda para que no se mueva. Me va guiando. Y ahí lo voy haciendo coincidir. ¿Ven? Una hilera de este lado. Un puntito de este lado. Y queda así. ¿Ven? Bueno, damos toda la vuelta y terminamos. Ahí se los muestro de nuevo cómo se ve terminado. Se puede hacer para hombre, para mujer, para niños, todo de un solo color. Muy fácil. También se puede hacer en hilo para verano. Los invito a que se suscriban al canal para no perderse nada y nos vemos en el próximo video. ¡Besos!